todos. Mi nombre es Gustavo Medrano de la empresa Dielsa. Vamos a iniciar el webinar con los conceptos básicos de diseño de videoseguridad. Poníamos un cable, poníamos un matricial, que era básicamente un secuenciador de imágenes, y un grabador de tipo VHS, ¿no? El cassette se ponía a trabajar durante 72 horas o 96 horas, que era el máximo, y pues ya, eso era todo, ¿no? Entonces realmente pues ahí ya lo que se alcanzaba a apreciar pues ya era la ganancia, ¿no? O era todo. Pues con el tiempo pues fueron evolucionando y pues ya cuando fueron entrando los sistemas de tipo DVR pues ya empezaron a cambiar las tecnologías y de ahí para acá han sido saltos muy grandes tecnológicamente. Entonces por eso es importante recalcarle a los clientes pues con esta cuestión de la tecnología que una vez aclarado el alcance y las limitaciones, pues es poner en claro que las cosas van a funcionar como deben de funcionar, no como nosotros creemos, ¿sí? Porque van a decir, o sea, también con las películas, pues es muy fácil que los clientes digan, oye, es que aquí me decía que iba a hacer un reconocimiento de rostro a 2 o 3 kilómetros y en un segundo, 2 segundos ya tenían la definición. Pues eso no es posible, ¿no? O sea, hay que también tener todo bien delimitado en esta cuestión. También en este, digamos, cuestionario o en este planteamiento que le hacemos a nuestros clientes de un inicio, vamos a preguntar o vamos a enfocarnos en para qué van a utilizar el sistema. Si lo van a utilizar para prevención de crímenes y pérdidas, para posteriormente analizar la información. Esto aplicaría básicamente para un centro comercial, donde hay mucho flujo de gente, pues sí puede llegar a suceder algún evento, pero no tiene que ser de respuesta tan inmediata en algunas ocasiones. También debemos de ver si también lo ocuparían para disuasión, pues como en un tipo banco, por ejemplo, ¿no? Donde realmente lo que quieren es que vean que hay videovigilancia, ¿no? Ahí esa es una de las características principales, ¿no? Ahora, también puede ser si lo quieren para documentar o almacenar datos para posibles evidencias. Este concepto o este criterio podría aplicar para lo que viene siendo el manejo de valores o billetes, ¿sí? Por ejemplo, en las casas donde recolectan los valores, las camionetas. Al final, pues todo este dinero pasa por unas bandas, un proceso donde realmente el flujo es muy rápido. Entonces, lo que ellos interesan es al final, cuando llegan sus balances, saber si hubo alguna pérdida, encontrar dónde estuvo la pérdida, si alguien jaló el dinero, si alguien lo manipuló mal o simplemente no entró el dinero, ¿no? Ahora, también puede ser si su sistema lo van a utilizar para colaboración o compartir información con terceros. Este ejemplo yo se los pongo también, por ejemplo, en la industria cervecera en Sonora hay una planta donde pues ellos importan la cerveza obviamente a Estados Unidos. Entonces, parte de los requisitos y parte de las obligaciones de ellos es grabar todo el proceso de la elaboración de la cerveza, el envasado, el empaquetado e incluso el guardado en los furgones de los trenes, donde se sella esa mercancía. ¿Por qué? Porque cuando ellos ya llegan a Estados Unidos, en el camino pueden suceder muchas cosas y ya ha sucedido que pues obviamente llegan a abrir los furgones, les han metido droga y pues bueno, ya cuando llega allá pues ya ellos son los acreedores a una multa muy grande. Entonces, todo eso, todo lo tienen que documentar, entonces ya con ellos incluso también pues tienen una evidencia que ellos en su proceso lo hicieron bien y se deslindan de esa responsabilidad, ¿no? Eso es como algo que les puedo comentar en esta cuestión. Todo es importante saberlo, digo, ahorita no vamos a entrar en el tema muy técnico de las cámaras, lo vamos a mencionar, pero digo, todas estas preguntas nos llevan también a saber hasta dónde podemos llegar con nuestras cámaras, hasta dónde podemos ocupar una buena resolución, que eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, ya una vez integrado el sistema, ya una vez definido ese alcance, también tendríamos que saber si el usuario va a utilizar el monitoreo con gran actividad en tiempo real para tener respuestas en caliente. ¿A qué se debe esto o a qué se le llama respuesta en caliente? Es decir, por ejemplo, cuando uno ingresa a una tienda de tipo, no sé, esa que tiene el tecolotito, ¿sí? Realmente desde uno que entra a la puerta, desde ahí dan aviso que entró tal persona, entonces siempre hay seguimiento, siempre hay seguimiento. Entonces, al final, cualquier anomalía o algo, ahí sí tienen que responder de inmediato, pues para evitar que se lleven mercancía, ¿no? Ahora, también, si en este caso no sería en gran actividad, solamente quieren almacenar video para posteriormente
analizar o investigar algún evento, pues sí, esporádicamente. Esto podría ser como a lo mejor un escenario como un centro de distribución, donde se manejan las mercancías, se manejan tarimas, sí hay videovigilancia, ven que toda la operación es normal, pero de repente pues surge que a lo mejor una mercancía, una tarima pues simplemente no apareció o se equivocaron de envío, no lo sé. Entonces ahí es donde entra ya el operador a hacer el análisis forense e investigar dónde fue esa cuestión. Entonces, esas pequeñas preguntas nos van a llevar a otras cuestiones, pero bueno, eso es parte del inicio para la buena consultoría con nuestros clientes. Con todas esas cuestiones que ya hemos estado planteando, nosotros también tenemos que definir qué sistema es el más conveniente para nuestros usuarios, ¿sí? Obviamente, pues va a depender mucho de la cantidad de cámaras, los días de grabación que él va a requerir, incluso pues también el presupuesto, ¿por qué no decirlo, no? Porque finalmente todo eso nos lleva a una vez al presupuesto. Entonces, tenemos dos vertientes hoy en día. Podemos ofrecer un sistema tradicional como se ve en la imagen del lado derecho, donde tenemos un grabador de tipo NVR, DVR o HVR, ¿sí? Donde pues podemos pues, tener nuestra conexión a través de la red, podemos tener usuarios remotamente, etcétera. Pero estos productos regularmente van a evolucionar a corto plazo, 5 o 7 años más o menos es la vida útil, porque finalmente también la vida útil depende de la tecnología que va saliendo, ¿no? Entonces, con el tiempo pues va a tender a caducar. Entonces realmente pues eso también hay que hacérselo ver a nuestros clientes para que estén conscientes que la inversión que van a hacer pues va a tener un tiempo limitado de vida útil. Del lado izquierdo, básicamente hoy en día estamos viendo la cuestión de los sistemas que ya son BMS o ya son plataformas más robustas, son de tipo modular, que realmente estas plataformas están siendo diseñadas para evolucionar y actualizarse con el tiempo. Es decir, que estas plataformas, cuando las implementamos y hay un equipo existente, también pueden admitir ciertos componentes de lo que ya existe, principalmente las cámaras y en algunos casos lo que es el storage o la parte de almacenamiento de grabación, que es la parte pues, que tiene un poquito más de costo en los sistemas. Entonces, realmente la tendencia para un sistema medio o muy robusto, pues lo más conveniente sería un BMS, ¿no? Pues, realmente esto viene siendo un traje a la medida, lo que nosotros vamos a ofrecer a nuestros clientes. Ok, ahorita vamos a platicar un poquito de qué tipo de cámaras existen y qué cámaras nos podrían funcionar en un momento dado de acuerdo a nuestro escenario, ¿sí? Todo sigue siendo de manera de consultoría, ¿no? En algunos casos, hoy en día la gente o los clientes ya están muy familiarizados con las cámaras, ¿no? Desde el celular, pues ya saben qué es lo que ellos quieren, ¿no? Pero principalmente algo que pues pareciera muy lógico y muy básico, pues es dónde ubicar las cámaras. Aquí pues, realmente vemos 4 escenarios donde pues nos recomiendan que pues tiene que ponerse donde haya mayor flujo de objetos. En este caso vemos la primera imagen del lado izquierdo, que está ubicada en una salida y entrada de un estacionamiento, ¿sí? Realmente también ahí ya por las cuestiones de aplicación, pues un buen punto. El siguiente imagen es en un pasillo, donde seguramente habrá mucha gente, muchos empleados, si es en oficinas, o inclusive en los museos, también para cuidar ciertos objetos de importancia. Hoy en día, incluso con todo este tema de la situación que estamos viviendo hoy en día, pues, ¿por qué no mencionarlo? También las cámaras térmicas, pues la ubicación sería donde haya mayor flujo de personas, donde haya mayor flujo de tráfico de entrantes y salientes en el caso de empresas, centros comerciales, pero también otra aplicación que se les da a ese tipo de cámaras térmicas es en la industria petrolera. En la industria petrolera regularmente estas cámaras se ubican donde se encuentran los motores de extracción de petróleo. ¿Por qué? Porque finalmente la temperatura regularmente va a ser constante en todos los motores, pero si hay alguno que esté sobrecalentando, desde ahí se van a dar cuenta y propondrían un cambio programado casi de manera inmediata. Entonces, realmente son muchas cuestiones que tenemos que evaluar y son recomendaciones que aquí se les están dando. ¿Qué tipo de cámaras estamos en esta diapositiva? Aquí vamos a empezar a desglosar un poquito del tipo de cámaras. Aquí menciona la cámara PTZ. La cámara PTZ es una variación de paneo.
que finalmente es el movimiento horizontal, el tildeo, que viene siendo un movimiento vertical, y la Z, pues significa que es el zoom o el acercamiento virtual. ¿Ok? Este tipo de cámaras a nosotros nos va a ayudar para tener mayor cobertura en grandes áreas utilizando una sola cámara, como bien lo menciona aquí. Pero yo hago la nota y la aclaración que una cámara PTZ no va a sustituir a 4 o a 5 fijas, como en algunas ocasiones me ha tocado escuchar, donde, oye, si pongo una PTZ, pues ya me ahorro lo de 4 o 5 fijas. No, más bien creo que la cámara PTZ viene a ser el apoyo de las cámaras fijas, porque las cámaras fijas, como bien lo mencionan, siempre van a tener la escena constante y la cámara PTZ va a tener la capacidad de hacer seguimientos y acercamientos. En este caso, si tuviéramos algún sospechoso como se ve en la imagen, pues la cámara PTZ sin problema va a poder llegar a ese acercamiento. Entonces, esta sería una opción para nuestras escenas que tendríamos, ¿no?, en nuestro proyecto. También existen hoy en día pues, cámaras panorámicas, donde básicamente la cobertura tenemos de 180 y 360 de manera comercial o las comúnmente. Pelco está manejando, y es la única marca hoy en día que conozco que maneja el grado de 270. ¿Sí? Esas básicamente son para colocación en esquina. Y bueno, este tipo de cámaras pues, son una excelente opción para tener conocimiento total en áreas abiertas. También en ciertos casos podrían reemplazar una cámara PTZ o varias cámaras fijas en áreas pequeñitas o áreas cerradas, como el tipo retail, tipo tienditas, ¿no?, de conveniencia. Entonces, aquí es donde podríamos aplicar este tipo de cámaras. Aquí, pues, básicamente vemos lo que vendría siendo una cámara de un solo sensor, tipo ojo de pez, donde, pues, también estas cámaras, pues, son muy útiles en estas tiendas de conveniencia muy pequeñitas, donde básicamente, pues, la instalación es en techo. Tendríamos algunos beneficios, como evitar puntos ciegos, y, pues, básicamente también nos ahorra en costos, porque finalmente utilizaríamos un solo cable de conexión a la red. Entonces, en esta cuestión también podemos tener imágenes individuales, como lo podemos ver, como si fueran cámaras fijas, seleccionando ciertos segmentos de esta imagen de 360 para ponerlas en nuestro monitor y tener nuestras áreas de interés a la vista, independientemente de que estemos cubriendo los 360 grados. También dentro de las cámaras panorámicas, hoy en día existen cámaras con múltiples sensores o múltiples cámaras, ¿sí? Si vemos físicamente una cámara panorámica de múltiples sensores, lo que vamos a ver son varios lentes o varias cámaras como agrupadas en una sola unidad, ¿sí? Estas cámaras tienen mayor potencia en cuestiones de definición y alcance comparadas con la de ojo de pez, aunque sean del mismo, de la misma cobertura de 360 grados, por ejemplo, ¿no? Tienen también mayor desempeño con baja iluminación y un rango dinámico amplio, ¿sí? Es decir, que los cambios de luz en este tipo de cámaras también ya no le afectarían como en un momento dado puede afectarle a una cámara tradicional o una cámara tipo ojo de pez de interior. Aquí nos sugieren que estas cámaras puedan ser montadas en un mínimo de 4 metros de altura y pues también vamos a ofrecer cámaras, imágenes inmersivas, ¿sí? Ahorita vamos a ver esta cuestión de qué estamos hablando al hablar de imágenes inmersivas. ¿Sí? Otro ejemplo también que vemos aquí es una cámara de tipo 180 panorámica, pero aquí nos muestra igual un ejemplo donde tenemos toda la escena de, pues sí, de un patio de maniobras de furgones, pero aquí ellos están seleccionando sus áreas de interés. En este tipo de cámaras de múltiples sensores podemos seleccionar hasta 6 u 8 imágenes dentro de una misma imagen. Es decir, que con esta sola toma podemos tener 8 puntos o como si fuéramos 8 cámaras virtuales independientes, aún siendo una sola cámara. ¿Okay? Si se dan cuenta, con esto vamos viendo todas las opciones y todas las bondades que podríamos tener cuando empezamos a hacer un análisis a detalle de lo que podemos tener y lo que puede esperar nuestro cliente en un momento dado. Aquí vamos a ver básicamente algunas definiciones, pues no tan nuevas, pero sí recientes, por ejemplo, como el EPTZ.
Aquí nos dice que el EPTZ es una navegación digital dentro de una imagen generada. Es decir, nosotros seleccionamos nuestra imagen y con el cursor del mouse o con el propio joystick, que el joystick pues, es el control para manipulación de cámaras móviles, podemos hacer una especie de zoom y ese zoom irlo recorriendo sobre la imagen para tener ese detalle o esa definición de lo que nos interesa. También tenemos la imagen inmersiva, que básicamente que es lo que estamos viendo en las cámaras panorámicas o tipo ojos de pez, donde nos ofrece una navegación digital dentro de la imagen, ¿sí? Básicamente, y esta imagen inmersiva va a tener una recomposición en el video para poder verla de la manera normal, como nosotros lo queremos ver, es decir, se dan cuenta aquí la sección, en la parte de abajo, están seleccionando una área donde es la caja, pero nosotros si lo vemos normal, del lado izquierdo se ve de lado o de cabeza, y al nosotros seleccionar esta cuestión, la recompone y la ve de manera normal, ¿sí? Esa es una característica de las cámaras panorámicas, ¿sí? Este software de recomposición de imagen se le llama de warping, ¿sí? Básicamente esa recomposición es como lo vamos a poder hacer. Y aquí nos menciona que es el componente del software utilizado por lo general para que la imagen pues venga de una manera orientada de manera horizontal. Esto se puede implementar en el BMS, perdón, o en el sistema de videovigilancia por medio de un SDK. El SDK se los comento un poquito. El SDK es como un script o como ¿cómo se lo podría mencionar? Se me fue la palabra un poquito. Pero básicamente es la fórmula con la cual la cámara está trabajando. Entonces esa fórmula la pueden modificar a través de SDK. Hoy en día se pueden utilizar para otras opciones como videoanalíticos. Eso podría ser incluso un tema de otro webinar si ustedes gustan. Aquí pues vamos a ver algunas bondades y limitaciones de las cámaras panorámicas, ¿sí? Aquí pues vamos a tener una escena completa y va a estar disponible al 100% para el video en vivo. Aquí nos menciona también que si no tenemos un operador, pues podrían ser muy útiles para cubrir grandes áreas y para una revisión o una búsqueda forense posterior, ¿sí? Dicen que pues bajo ciertas condiciones podría reemplazar una cámara PTZ, como ya lo mencionamos, o varias fijas. El costo de licenciamiento, que esto para mí es importante también, es menor, ya que en este caso solamente se ocuparía una licencia y un cable o un nodo de red para este tipo de cámaras. Ajá. El costo de la instalación pues también puede tender a ser menor. Puedes tener pues unas bondades como también el costo de mantenimiento pues sería mucho menor que una cámara fija y pues incluso que una PTZ. Y el desgaste pues obviamente no lo hay porque pues finalmente no tiene partes mecánicas y pues bueno, estas ya incorporan el análisis de video. Bueno, aquí ya vemos algunas imágenes de cómo podríamos tener o cómo son nuestras cámaras físicamente. Entonces, con todo esto que hemos estado mencionando y ya teniendo un análisis de todas esas preguntas o esos cuestionamientos que nos tenemos que hacer, también tendríamos que ver qué tipo de cámara vamos a utilizar, si va a ser por estilo, factor o de forma, ¿sí? Básicamente, pues aquí vemos de izquierda a derecha, pues vemos una cámara tipo domo, tipo PTZ, una cámara fija que puede ser interior o exterior a través de un gabinete, tipos cámara bullet, tipo cámara punta de poste, que es otra característica por ahí que tienen las PTZs, cámaras tipo domo fijo con infrarrojo, tipos cámara ojo de pez, o inclusive el lado derecho esa cámara que se ve como con dos cañones, es una cámara para áreas clasificadas, utilizada mucho en la industria de petroquímica y CFE o en algunas áreas donde sean de explosión. Esas áreas regularmente se les conoce como clase 1, división 1, que es una norma por la cual se rigen del tipo de materiales que estén manejando. Entonces, todo esto pues ya nos va a llevar también un poquito más de la mano a proponer o saber cuál es la que más nos puede servir. También pues tendremos que tomar en cuenta si va a ser de manera discreta o de manera disuasiva. Todo eso dependerá mucho
del área o el uso donde la vamos a instalar. Y pues como lo mencioné, pues también saber si en un momento vamos a requerir áreas clasificadas, ¿sí? Dentro de las áreas clasificadas también existe la clase 1 división 2, donde pueden aplicar cualquier tipo de cámara que sea de la clasificación IP66, que el IP66 es una norma de construcción que bajo ciertas características va a permitir que la cámara pues, pueda estar en exteriores, en ambientes un poquito hostiles de agua, polvo, lluvia y ciertas ráfagas de viento. ¿Okay? Entonces, todo eso es muy importante saberlo. Entonces, hoy, como les mencionaba, pues ahorita la cuestión de saber las partes técnicas de las cámaras no lo vamos a ver por cuestiones de tiempo, pero podría ser también un tema de interés para quien guste en un momento dado. Dentro de las cámaras, pues también, de acuerdo a la operación, como lo hemos reiterado, pues tenemos que saber la resolución que vamos a requerir en esta cámara, ¿sí? Porque todo también pues sigue generando, tiene un costo, obviamente, pues eso es lo que en un momento también puede determinar que tengamos un proyecto ganado con éxito, pues en base a la buena definición de todos estos parámetros, ¿no? Entonces, aquí como vemos en las imágenes, hay resoluciones muy básicas donde la resolución estándar es de 640 por 480 píxeles. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente son líneas horizontales y verticales, ¿sí? Las 640 son de manera horizontal y las 480 de manera vertical, ¿sí? Entonces, ya con el tiempo, pues hemos surgido con otras definiciones, donde pues ya surge el concepto de megapíxel. Entonces, por ejemplo, aquí nos menciona a cuánto equivale un megapíxel, que es de 1280 por 720 píxeles, de igual manera horizontal, vertical, 2 megapíxeles, 3 y 5 megapíxeles. Entonces, aquí nos hace una nota en la diapositiva donde las cámaras megapíxel, en el caso de las cámaras fijas o tipo caja, básicamente son las que ocupan lente removible y nos mencionan que serían lentes megapíxel, entonces tendría que ser el equivalente, ¿no? Si la cámara es megapíxel, el lente tendría que ser megapíxel, de lo contrario tendríamos una imagen pues mala o borrosa o simplemente no se vería nada, ¿ok? Entonces aquí como vemos en el detalle, pues tendríamos que saber también cuál es la resolución esperada o necesaria para estas escenas. Aquí más o menos vamos a ver un ejemplo de lo que acabo de mencionar, donde nosotros hoy en día, pues también otro punto importante dentro del diseño del sistema, pues son los monitores, porque también como hemos dicho, pues las cámaras han evolucionado, van creciendo en resolución en megapíxel, entonces esas mismas líneas que estamos mencionando de 1 megapíxel, 2 megapíxeles, aquí se ve el equivalente de las 480 líneas por 480, 720, 1080, inclusive el 4K. Entonces el 4K pues también ya es algo que ya hoy en día está vigente y la tendencia es que a futuro, a corto plazo, ya tengamos tecnología 8K. Entonces también si nuestros monitores no los contemplamos o no los dimensionamos de esta manera, no, de nada nos serviría tener unas cámaras de super ultra megapíxel si el monitor va a ser un monitor profesional. Entonces eso no nos va a ayudar y creo que de ahí demeritaría totalmente el trabajo que está detrás, ¿no? Y la inversión del cliente. Entonces también es importante considerar monitores de alta gama en un momento dado cuando ustedes contemplen las cámaras. ¿Okay? Y pues bueno, aquí también pues vamos a hablar un poquito de las distancias o de lo que esperamos en un momento dado de las cámaras. ¿Sí? Aquí en este pequeño círculo de colores nos menciona que con una cámara de 5 megapíxeles podemos tener estas definiciones. Nosotros no sé, a 40 metros con esta cámara vamos a poder detectar movimiento, alguna situación anormal, pero solamente vamos a detectar. Posteriormente, entre el rango de 9 y 40 metros vamos a poder reconocer un objeto, ¿sí? Posteriormente dice que entre 5 y 9 metros vamos a poder tener un reconocimiento facial, ¿sí? Vamos a, ok, yo sé que es tal persona porque trae esta ropa, camina así, no sé, algo muy común, ¿no?
y el reconocimiento de total lo tendríamos entre 5 metros aproximadamente. Entonces, si se dan cuenta, es muy importante considerar la resolución de nuestras cámaras y el uso que les vayamos a dar de acuerdo a lo que mencionamos en un inicio. Si va a ser disuasivo, si va a ser reconocimiento, si va a ser para un mayor flujo de detalle, o sea, todo eso lo tenemos que ir checando porque este sería el resultado finalmente que tendríamos, ¿no? Entonces, si el cliente va a querer tener reconocimiento facial a 5 metros, pero la cámara que tenemos no nos da ese detalle, pues creo que desde ahí pues ya tenemos alguna cuestión a, a validar. ¿Ok? Otra cuestión que tenemos que tener muy en cuenta, pues una vez que ya tenemos nuestro sistema, es las imágenes por segundo que vamos a ocupar. ¿Sí? Aquí regularmente la recomendación para áreas generales, donde solamente estarán monitoreando a lo mejor un entrenamiento, algún paso esporádico de personal, se recomienda de 10 imágenes por segundo o menos. Para áreas donde hay objetos a mayor velocidad, donde pues una vialidad o una carretera, se recomienda 15 imágenes por segundo un promedio. Todo dependerá un poquito ahí de la escena real. Y donde pues tenemos un movimiento súper congestionado, pues se recomienda arriba de los 20 imágenes por segundo. ¿Por qué? Esto también es algo que pues, puede sonar muy básico, pero si ya estamos hablando que nuestro cliente pues, va a tener esa necesidad de tener un alto almacenamiento de imágenes por segundo porque pues así lo requiere, pues eso también nos va a llevar a incrementar nuestro storage o nuestro almacenamiento. ¿Ok? Si él dice, yo requiero que mis 20 cámaras o mis 50 cámaras que ya tenemos instaladas, requiero que me graben 30 días o 60 días, porque esta también es una norma, pues puede ser que también pues no tengamos un buen cálculo en un momento dado, pero si a eso le sumamos que también quiere tener una redundancia, pues eso ya tenemos que hacer un poquito, bueno, unos cálculos de preingeniería un poquito más avanzados. Existen las herramientas, pero sí tenemos que considerarlo porque pues no nos interesa quedar mal con el cliente y queremos que quede satisfecho con el almacenamiento que le estemos brindando. Y pues obviamente todo impacta en el hardware y obviamente en el costo, ¿no? También todo eso tenemos que concientizar a nuestros clientes. ¿Sí? Ya estamos entrando a la parte final del webinar, donde pues también vamos a mencionar la parte de los campos visuales, ¿ok? Como lo mencionamos en los lentes que son de diferentes milimetrajes o varifocales, como comúnmente se les conoce, aquí vemos un ejemplo del lado izquierdo donde tenemos la misma escena, pero nuestro lente es de 3 a 8 milímetros. De hecho, cuando ustedes compran un lente para una cámara fotográfica o en este caso para cámaras de videovigilancia, siempre vienen especificados los milimetrajes. Entonces aquí vemos más claramente, por ejemplo, los 3 milímetros, cuando están en esta posición, nos da una imagen con amplitud. Cuando tenemos la imagen cerrada o el lente a la mitad de su potencia, que es más o menos en como los 5 milímetros, tenemos una imagen un poco más cerrada, pero tenemos más detalle o más acercamiento de la escena. Y podemos llegar hasta 8 milímetros, que sería su mayor potencia o su mayor alcance, donde tenemos mayor detalle, pero tenemos una escena reducida. Siempre los lentes varifocales van a ser inversamente proporcionales, es decir, nosotros podemos tener amplitud, pero no podemos tener mayor detalle a menos de que tengamos ayuda del EPTZ o de la inmersión de cámara. Podría ser un apoyo. O de lo contrario, podemos tener mayor detalle, pero tenemos el campo reducido. Eso también lo decidirán porque ya también esas pruebas en un momento serían recomendables antes de poder instalar una cámara en una escena específica o donde tenga cierta complejidad por alguna situación. ¿Sí? Aquí en las cámaras fotográficas, aquí nos muestra una escena donde tenemos una distancia focal de 28 milímetros, donde pues se ve la escena pues normal y donde tenemos la distancia focal larga, donde el lente está aplicando sus 280 milímetros y pues tenemos mucho mayor detalle, ¿no? Esa es una equivalencia a un ejemplo con esta cuestión. ¿Ok?
Y por último, pues bueno, algo que también es muy importante es también en un momento de nuestras cámaras, qué tipo de energía van a utilizar, ¿sí? Tradicionalmente las cámaras se alimentaban a través de fuentes individuales o fuentes de múltiples salidas, como se ve en la imagen del lado derecho. Y pues ya también de muchos años para acá ya existe también la energía Power over Ethernet, que esta básicamente se ocupa, este, o la proporciona, mejor dicho, los switches de red, ¿sí? Esto aplica un poquito más para las cámaras, o exclusivamente las cámaras IP o las cámaras de red, que también eso es importante considerarlo porque al final tenemos que hacer una sumatoria de todas nuestras cámaras que vamos a alimentar para saber el consumo, para saber el tipo de fuente o saber si nuestro switch va a ser suficiente para poder alimentar a todas nuestras cámaras sin tener una caída de voltaje, ¿no? Lo recomendable regularmente en estos switches, en el caso de que los lleguen a ocupar, se recomienda que el PoE o el Power over Ethernet, perdón, se utilice a un 60 o a un 70% máximo, ¿sí? Para no saturar o tener siempre el switch de manera óptima, ¿ok? Hoy en día también están saliendo otras tecnologías como el High PoE, PoE+, donde dan un poquito más de potencia y eso también parece que ya se va a ir mitigando, ¿ok? Y pues aquí vemos también la energía que se utiliza en fuentes individuales, puede ser de 12 o 48 volts de corriente directa, o inclusive pueden ser de 24, 110 o 220 de corriente alterna. Ajá. En la corriente directa, ahí como, solamente como mención, para quien no la ubica o no la conoce, la corriente directa es la que siempre va a tener una polaridad, va a tener un polo positivo y un polo negativo, como una batería de coche o una batería tradicional. Y en el caso de la corriente alterna, esta pues no tiene polaridad, podemos conectar en cualquiera de los dos polos y pues no importa esa polaridad, ¿no? Es una diferencia que también es importante tomarla en cuenta por las distancias, ¿no? Que también ahí eso es otro tema, ¿ok? Y bueno, en esta cuestión, en esta sección, pues me gustaría conocer si tienen algunas preguntas, algunas dudas, e incluso pues también ese es un inicio de algunos webinars que vamos a estar planteando aquí en Dielsa, y me gustaría también conocer pues un poquito si tienen algún tema de interés, algún tema que quisieran exponer o que profundizáramos. Sé que esto fue un webinar es muy leve, muy light, muy tipo de consultoría, como lo mencioné, pero también podemos abordar temas más técnicos. También les menciono, dentro de 8 días, el próximo jueves, vamos a tener un segundo webinar como continuación de como para diseño o consideraciones para nuestros sistemas de vigilancia. Entonces sí me gustaría escucharlos, ¿no? Ahí. Ok, vamos a dar inicio a nuestro webinar. Eh, si no hay otras cuestiones, pues bueno, de mi parte sería todo y pues bueno, quedamos pendientes unos 2 minutos y cortamos la revisión.